Tardobarroco italiano. Esto abarca las últimas décadas del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Roma, a finales del siglo XVII, está en una situación especial. Ha perdido la hegemonía política del catolicismo desde que se proclamó la paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de los 30 años, que devastó buena parte de Europa. La paz de Westfalia es de 1648 y esencialmente era una guerra de religión. De ahí que la potencia que empieza a surgir con mucha fuerza a partir de esta paz es Francia, en detrimento de la propia Roma, dentro del mundo católico. Luego también hay una crisis económica en Roma, derivada tanto de las guerras diplomáticas como de las obras públicas tan grandiosas que se habían iniciado décadas antes de estas fechas. Tras la muerte del Papa Alejandro VII en 1667, llega una nueva generación de papas que van a ser más proclives a la doctrina que al arte. Esto necesariamente acarrea decadencia. Como variante del estilo barroco, el tardobarroco se va a extender desde las últimas décadas del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Se caracteriza por el debate entre el barroco de origen italiano, dominado por el movimiento, esencialmente, y el barroco francés, que es monumental. Junto a Roma emergen otros centros artísticos notables como Turín o Nápoles. El primer arquitecto notable de este periodo es Carlo Fontana, que fue aprendiz de dibujante con Cortona y durante largo tiempo trabajó en el taller de Bernini. Fue nombrado arquitecto jefe de las obras del Vaticano a la muerte de este maestro en 1680. Toda su producción se vio mediatizada por la falta de recursos y el poco interés de los papas por las obras áulicas, las obras importantes en la ciudad. Su primer trabajo incorporado como arquitecto jefe del Vaticano fue lo que se llamó el Templum Vaticano, que es una revisión del conjunto de la obra, en general, sobre todo de la plaza que había diseñado y construido Bernini. Este trabajo que realizó en el Vaticano lo llevó a escribir un tratado sobre el proceso constructivo, llamado precisamente el Templum Vaticanum, proponiendo una ampliación de la plaza de San Pedro hacia el río Tíber, o sea, hacia el Volgo, que no fue aceptada. Bernini había previsto cerrar la plaza por la parte delantera con un tercer brazo, que nunca se construyó. Su discípulo Fontana propuso algunas opciones un tanto desmesuradas. La más audaz, sin embargo, que requería derribar el barrio de La Espina, llamado con ese nombre, llegaría a realizarse en algún modo durante el segundo cuarto del siglo XX, ya en tiempos recientes. Aquí vemos una sección dibujada por el propio Fontana de la Basílica de San Pedro y la plaza, con los desniveles que cubre una y la otra. Entre las obras particulares de Carlo Fontana destaca la fachada de la iglesia de San Marcello al Corso, construida entre 1682 y 1683, donde el arquitecto muestra su conocimiento del lenguaje borrominesco. Se trata de una de las obras maestras de este autor, inspirada en el esquema compositivo de la Basílica de Santa María del Popolo, pero dotándola de gran dinamismo barroco, con su aspecto cóncavo que, a su vez, fue imitado en otras iglesias romanas. La decoración de la fachada se completa con las esculturas monumentales de Francesco Cavallini y los relieves de Antonio Raggi. También Fontana realizó un encargo muy especial fuera de Italia, el santuario de Loyola en Guipúzcoa, en España, en el lugar de nacimiento de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, en Guipúzcoa. Este santuario fue construido alrededor de la casa natal de Ignacio de Loyola y constituye hasta el día de hoy el principal santuario de los jesuitas. La obra fue encargada por el padre general de la compañía, Juan Pablo Oliva, a Carlo Fontana, y fue el sucesor de Oliva quien ejecutó la obra, poniendo la primera piedra del complejo que comprendía la iglesia y el Real Colegio el 28 de marzo de 1689. Fontana mandó el proyecto a Loyola y fueron los arquitectos y directores de la obra quienes lo ejecutaron. Él nunca viajó a Loyola,
Las obras comenzaron en 1688. Dirigió la obra el maestro Martín de Saldúa y se introdujeron modificaciones a los planos de Fontana relativas a la iglesia y los patios. Es un proyecto con una gran iglesia basilical de planta central, a la cual rodea el colegio y el convento de la Compañía de Jesús. La cúpula está inspirada en la de San Pedro, tiene una gran linterna en la parte superior. Esta fachada del edificio tiene 150 metros de longitud, en cuyo centro se hallaba un gran templo circular cubierto por la cúpula, como hemos dicho. El acceso al mismo se realiza mediante un pórtico de 3 vanos y una gran escalinata que se abre hacia una plaza. El conjunto simula una gran águila que mantiene en su interior la casa santa de Ignacio de Loyola. La cúpula tiene un diámetro de 20 metros y una altura de 50 metros. Está rematada en una linterna de 15 metros de altura, con lo que la altura total desde el suelo es de 65 metros. La estructura de la cúpula es doble. Hay una cúpula externa hecha de piedra caliza y otra interna hecha de piedra arenisca, mucho más blanda y fácil de trabajar. Entre ambas hay una separación de medio metro. Ahora vamos a ver algo del tardo barroco fuera de la ciudad de Roma. 2 ciudades van a destacar como centros tardobarrocos: Turín, capital del reino del Piamonte, y Nápoles, capital del reino del mismo nombre, es decir, el reino de Nápoles y Sicilia. Acabado el periodo de las ciudades-estado renacentistas, priman los grandes estados territoriales como estos dos, Piamonte y Nápoles, que deciden vestir sus capitales con las mejores galas. El gran arquitecto que va a trabajar en estas 2 ciudades es Guarini, nacido en 1624 y muerto en 1683. Guarini nació en Módena en 1624, ingresa en la orden teatina con 15 años, trasladándose a Roma, donde además de teología y filosofía se deja influenciar porque admira las obras de Bernini y sobre todo Borromini. A partir de 1647 realiza un largo periplo por Francia, España y Portugal, siendo uno de los grandes difusores del barroco clásico. En 1667 se asienta en Turín, donde realiza sus principales obras, como la iglesia de San Lorenzo, la capilla de la Sábana Santa y el Palacio Carignano. Vamos a hablar en primer lugar de la capilla de la Sábana Santa. Construida entre 1667 y 1690. Esta capilla es la que contiene el Sagrado Sudario de Cristo, una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Está diseñada y construida como un gigantesco relicario para para el Santo Sudario. La capilla, de estrechas dimensiones, sigue un esquema eminentemente clásico. Es un espacio circular cubierto por una cúpula. Como vemos en la planta, tiene 2 escaleras de acceso porque es un lugar de peregrinación. Una sirve para subir al santuario en sí. Adentro se recorre alrededor el santuario donde está el Santo Sudario, y la otra escalera sirve para salir y bajar. Aquí vemos la situación de la capilla de la Sábana Santa en relación a la Catedral de Turín. Domina sobre esta catedral al ser un espacio bastante impuesto, grande sobre la propia catedral. La gran novedad que Guarini aporta aquí se da en el tratamiento de la cúpula, que está sostenida sobre un triángulo equilátero y se configura como una sucesión de hexágonos concéntricos, tal como vemos en la foto de la derecha. Esta solución permite una combinación de estructura y decoración, así como una escenografía que se desliza hacia las alturas, creando un efecto teatral dentro de este relicario gigantesco. Todo el espacio central converge en este relicario que guarda la Sábana Santa. Hacia el exterior destaca el alto tambor, casi románico, con un chapitel que es realmente la cúpula central. El remate es en espiral, inspirado obviamente en Borromini. En la misma ciudad de Turín y por cargo de Guarini está el Palacio Carignano, un proyecto de 1680, que parte del prisma clásico. Guarini aquí emplea el sistema berlinesco de cuerpos avanzados y remata la obra con un cuerpo central ondulado,
al modo borrominesco, como vemos en esta foto de la fachada, que además en toda su longitud se desplazan una serie de pilastras corintias de orden gigante en el segundo cuerpo, mientras que en el primer cuerpo las pilastras que son dóricas tienen unos fustes estriados, siguiendo todo el contorno de la fachada. En la planta advertimos que es un cuadrángulo con un cortile en la parte central y dos grandes salones que dominan toda la composición. Hacia la Plaza Cariñano, ubicada en esta planta arriba, está el aula del Parlamento subalpino, luego está el cortile principal, luego el corredor de la Resistencia y finalmente el aula del Parlamento italiano, que fue habilitada posteriormente. La fachada del Palacio Cariñano tiene una situación especial en cuanto a su diseño, siguiendo el esquema de Bernini y Borromini de confluir cuerpos que están construidos de una forma convexa y otra cóncava. Aquí la combinación es múltiple porque se da en el muro total de la fachada, con pequeños detalles convexos también y cóncavos en la parte central. Y sobre toda la composición destaca el tímpano, que es muy combinado, y planta curva también. Aquí en estos detalles podemos ver la curvatura de la fachada, que la hace digno ejemplo del movimiento barroco. En los interiores, que son monumentales, toda la decoración se muestra bastante concisa y no demasiado abigarrada, como sucederá más adelante en el rococó. Luego tenemos la Capilla Real de San Lorenzo de Turín, un proyecto que se inició en 1668 y se concluyó hasta 1687. Es una capilla adscrita a la iglesia de San Lorenzo, tal como la capilla de la Sábana Santa está adscrita a la catedral. En estas dos fotos podemos ver el exterior de esta capilla. En 1634 se había puesto la primera piedra de la iglesia con un proyecto de Ascanio Vitozzi, luego revisado por Carlo di Castellamonte. Pero es con la llegada a Turín de Guarini que avanzaron los trabajos. Guarini trabajó allá desde 1666 a 1680, cuando se inauguró la iglesia en presencia de toda la corte de Saboya el 11 de mayo. En la planta podemos ver que se trata de un espacio complejo compuesto por 4 elementos básicos: un pórtico, que no es un nártex porque esto ya no tiene función en esta época. Ese pórtico hace las veces de vestíbulo hacia el espacio central cubierto por cúpula, que es el espacio dominante, que está inscrito dentro de un gran cuadrado. Luego tenemos un espacio oblongo u ovalado donde tenemos un santuario, y al final hay un espacio curvado de forma un tanto irregular, que es donde está el altar principal. En las secciones podemos ver que toda la estructura se basa en una combinación de la geometría y adscrita al movimiento con los elementos típicos del barroco de Guarini. Por ejemplo, vemos en el tercer cuerpo, ya en lo que es en sí la cúpula, que está compuesta por una serie de arcos que son medias elipses que están entrelazados entre sí, y estos arcos son los que le dan forma a la cúpula y a la vez sostienen la linterna. Los interiores se muestran ya con una decoración un poco más efectista que en el ejemplo que vimos anteriormente del Palacio Carignani. Aquí sí, Borromini se explayó más con los detalles decorativos en el interior, generando también una serie de movimientos hacia un sentido y hacia el otro difíciles de describir, que son característicos del barroco. La cúpula en sí está basada, y esto es muy importante, en la cúpula de la Maxura. Fíjense bien, en la Maxura de la mezquita de Córdoba. Guarini en su viaje por España había estado en esta mezquita y le impresionó enormemente la cúpula de la Maxura, la cual reprodujo a mayor escala aquí en esta capilla real de San Lorenzo de Turín, con una serie de elementos que se entrecruzan entre sí, dando la forma en planta de una compleja, digamos así, forma octogonal, pero ya vimos que en alzado son en realidad una serie de arcos ojivales, o más bien arcos oblongos, que están entrelazados.